Es mi primera vez con un móvil plegable, por fin he podido tener uno y te voy a comentar mi experiencia real de alguien que ha estado pasando varias semanas con un móvil de estas características y te voy a comentar los pros y los contras y al final te diré si realmente es fácil y es útil convivir con un teléfono plegable o si tengo ganas ya de volver a uno tradicional. Samsung Galaxy Z Fold 4. Esta review es muy especial y tenía muchas ganas de hacerla. Pues vamos ya al lío, cerramos el teléfono porque nos vamos a poner a analizar este Samsung Galaxy Z Fold 4. Te voy a comentar mi experiencia de verdad, desde el punto de vista personal y los datos, especificaciones y demás los tienes en un post en la web de Territorio Android que te dejaré en la descripción. Aquí en la review te voy a comentar algunos datos que me han parecido importantes, pero el resto es pura experiencia real para que decidas si merece la pena comprarse un plegable a día de hoy. Lo primero evidentemente que llama la atención es el apartado del diseño, es el apartado que más diferencia un teléfono plegable de uno tradicional, aparte de la pantalla evidentemente, porque aquí tenemos sacrificios que debemos conocer. Lo primero que me llamó la atención cuando saqué el plegable de la caja, este Fold 4, es que es un teléfono bastante grueso y bastante pesado. Tiene unos 15 milímetros plegado, lo cual es un buen tocho, y pesa 263 gramos. Lo que pasa es que por otro lado da sensación de ser bastante premium. Me ha gustado la fabricación, tenemos cristal, tenemos metal, está todo muy bien. Los bordes sin embargo no me han gustado porque son bastante brillantes, están bien fabricados, pero preferiría un acabado mate para que no se ensucien tanto. Luego la trasera es mate, que esto sí me ha gustado, y en general es un teléfono que mola mucho. Parte positiva, ya veis que es un formato bastante estrechito y la pantalla exterior después te comentaré si es útil o no, pero esto consigue que se nos olvide en parte lo grueso y pesado que es y resulte bastante cómodo en mano. De hecho es un teléfono relativamente sencillo de utilizar con una sola mano, así que eso sí que me ha gustado, y si lo echáis en el bolsillo no ocupa tanto de ancho como de largo y de grueso, pero sí que se siente, ¿vale? A nada que tenéis un pantalón, por ejemplo, de chándal, que lo he usado muchas veces, se nota este peso tirándote hacia abajo, ¿vale? No te va a tumbar, pero es un teléfono que pesa bastante. Por lo demás, tenemos la bisagra, después hablaremos del plegado y de la pantalla, que también se siente de mucha calidad, la podemos plegar en el ángulo que nosotros queramos y realmente da sensación de calidad, no da sensación de que se vaya a romper, ni mucho menos, pese a que le he dejado este teléfono a mucha gente y le da como miedo abrir el teléfono, y es normal, las primeras sensaciones son así de extrañas. Sí que tenemos este huequito de aquí, que no sé si lo apreciáis, entre la pantalla, ¿vale? En el interior. Esto no me mola demasiado porque invita a que entre suciedad, sobre todo cuando está metido en el bolsillo. No ha sido dramático, pero se nota, entra algo de polvo, etcétera, y no sé si con el tiempo esto tendrá algún apartado negativo y demás. Pero bueno, en general un teléfono muy premium, pero eso sí, grueso, pesado, y por cierto, la rotura que tiene en la pantalla exterior no es mía, Samsung, no me mates, ya me llegó así. Brevemente vamos a hablar del rendimiento, y aquí vamos a ir muy rápido porque estamos ante un gama premium evidentemente. Lo más destacable es que tenemos el Snapdragon 8 Plus generación 1, un procesador muy potente, y gracias Samsung por no incluir uno de tus dudosos procesadores Exynos, que casi no sé hablar. El rendimiento me ha gustado mucho, no va a ser lo más importante de esta review porque ya te imaginarías que era muy bueno y me ha encantado para tareas del día a día, para editar, para jugar, etcétera, etcétera. Es muy fluido, se nota de lujo y realmente luego te comentaré sobre el software porque tenemos la última versión de One UI, luego te comento más en profundidad, y también por ejemplo el modo continuidad, que es cuando abrimos una aplicación con la pantalla externa, al abrir el teléfono, esa aplicación sigue igual, ¿vale? La interfaz sigue tal cual y podemos seguir haciendo la misma tarea, no hay ningún tipo de delay, todo funciona de lujo, y hubiese esperado que hubiese algún retraso y demás, pero no, todo funciona perfecto, es un teléfono de maravilla si buscas rendimiento. El problema viene cuando hablamos de la batería, y aquí posiblemente estemos ante el apartado más negativo que tiene este teléfono, y casi no tanto por la autonomía. Tenemos 4.400 mAh, una cifra aceptable para un plegable, pero claro, aquí esto va a depender mucho del uso de tu teléfono. La pantalla externa ya verás que es perfectamente usable, ¿de acuerdo? Luego te comentaré mi experiencia, pero si utilizas bastante la pantalla interna, que es una pantalla bastante grande, la autonomía va a ser un poco, no drama, pero sí que un poco regulera, es decir, vas a llegar a media tarde o casi por la noche teniendo que cargar el teléfono. Esa ha sido mi experiencia. No obstante, he estado de viaje hace 2 días
y cargué el teléfono a las 7 de la mañana al 100% y por la noche seguía teniendo un 10% más o menos, así que me aguantó mejor de lo que esperaba, y eso que he utilizado GPS, fotografía y demás. El drama viene y la bronca viene cuando vemos la carga rápida, o mejor dicho, la carga lenta. Tenemos 25 vatios y no se incluye el cargador. Y que alguien me explique, por favor, y aquí es que esto me enfada bastante, cómo en un teléfono que salió a la venta por 1.800 euros tenemos una carga rápida de hace 4 o 5 años. Vengo de utilizar un teléfono con 150 vatios de carga rápida y me ha costado horrores acostumbrarme a esta carga tan lentísima. Es horrible, de verdad. Por favor, meterle aunque sean 40 o 45 vatios, que sería mejor. 25 vatios es vergonzoso en un teléfono tan caro. Me da igual que sea un plegable, me da igual que quieras mantener la batería. Si la autonomía no es súper buena, méteme carga rápida que me salve el día, porque si no es infumable. Así que bueno, para mí es el apartado más negativo, la carga rápida. Luego tenemos carga inalámbrica, evidentemente, que es terriblemente lenta, pero bueno, me importa menos. Y tenemos carga inalámbrica inversa, que viene muy bien para cargar, por ejemplo, el Watch 5, que por cierto viene en la review próximamente. Y ahora tocaría el turno de las pantallas. Evidentemente tenemos dos, pero como es un plegable, esto lo voy a dejar para el final para comentarte mi experiencia como tal. Ahora vamos a encargarnos del software, que aquí tenemos muy buenas noticias. Contamos con Android 13 y One UI 5.1 recién actualizado. Lo he actualizado hace poquitos días. Realmente Samsung lo está haciendo muy bien y ha sido de los apartados que mejor sabor de boca me han dejado. Tenemos un software que es bonito, que es muy personalizable, que tiene muchas opciones, que no viene cargado de bloatware innecesario y que sobre todo funciona bien y fluido. Y sobre todo con este plegable le han sacado mucho partido. Lo que más me ha gustado es, por ejemplo, la productividad. Tenemos el modo multiventana llevado al extremo. Podemos abrir 2 o 3 aplicaciones sin ningún problema. Tenemos también ventanas flotantes. Lo he utilizado mucho para, por ejemplo, planificar el viaje que te he dicho, tener Google Maps en la pantalla grande y luego una nota de Samsung en la ventana pequeñita para anotar los lugares y demás. Me ha encantado. Tenemos también la compatibilidad con el SP, no lo he podido probar porque Samsung no me lo ha enviado. Y luego me ha gustado una cosita, que es la barra inferior donde se muestran las aplicaciones para ir cambiando fácilmente entre ellas. No os imagináis la cantidad de tiempo que se ahorra con esto. Esto no es propio de Samsung, sino que es de Android 12L, ¿vale? Pero me ha gustado muchísimo. Y luego aparte tenemos el modo Flex, que le llama Samsung, que es básicamente que la interfaz se adapta a algunas aplicaciones cuando plegamos el teléfono. Por ejemplo, en YouTube, media pantalla se queda para el vídeo y la otra media para los comentarios. En la cámara, media pantalla para la visualización de la cámara y la otra media para disparar o para la galería. Está muy bien, funciona de lujo, aunque es compatible de momento con poquitas aplicaciones. Solamente he tenido un problema en una aplicación que casualmente es la de YouTube, y es que según el día que se levante es una versión de tablet o una versión de móvil. Si es la de móvil, bien, pero si es la de tablet, no tan bien, porque no me permite, por ejemplo, subir shorts ni stories desde este teléfono. No sé por qué, pero quizás al ser la versión de Android 12L, bueno, que en este caso ya tenemos Android 13, que os lo he dicho antes, ¿vale? Pero es la versión optimizada para tablet, posiblemente se hace un poco un lío e interpreta que es una tablet. A ver si lo pueden arreglar porque es un poco molesto, pero el resto está genial. Y luego evidentemente tenemos el ecosistema de Samsung, ya sabéis, DeX, tenemos Samsung Wear, tenemos Samsung Pay, etcétera, etcétera. Me ha encantado mucho. Pero de todas formas te voy a contar más sobre los cambios y novedades de One UI 5.1 y te diré si actualizará tu móvil Samsung o no. Y para eso vete al vídeo de aquí, te lo dejo en la tarjetita después de ver este, porque te va a resultar de mucha utilidad y vas a aprender más sobre esta versión. Estamos a punto de llegar al apartado de las pantallas por fin, pero antes vamos con el apartado que posiblemente me generaba más curiosidad. Hablaremos de las cámaras, de la fotografía, y realmente debo confesarte que tenía un poco de miedo porque había visto muchas reviews y realmente había visto que las cámaras no están a la altura para el precio. Eso ahora te lo voy a decir, pero lo primero que debes saber es que evidentemente tenemos un buen sistema de cámara, ya te lo adelanto, son las mismas cámaras que el Samsung Galaxy S22 Plus. Esto se traduce en 50 megapíxeles para el principal, un gran angular de 12 y un teleobjetivo 3x de 10 megapíxeles. Aparte, las dos cámaras selfie, después te comento qué tal son. Vamos a ir muy rápido con la fotografía, te voy a comentar la experiencia. He podido probarla a fondo porque me he ido de viaje y demás, y en general debo decir que estoy muy contento, si bien
no es el mejor teléfono del mercado, evidentemente. Hace algunos días te puse este post en la pestaña comunidad del canal de YouTube. Si no estás suscrito no te habrá salido, evidentemente, así que suscríbete si no lo estás. Y te pregunté con qué teléfono piensas que estaban hechas esas fotografías. La mayoría de vosotros habéis dicho S23 Ultra, Pixel 7, etc. Pues no, esas fotografías están hechas con este Fold 4 de Samsung. Y estaréis viendo que el resultado en general me ha molado, aunque tenemos pros y contras. Con el sensor principal, pues tenemos muy buenos resultados, como cabía esperar. Es un teléfono de gama alta, evidentemente. Tenemos buen HDR, tenemos buen contraste, me ha gustado la interpretación de color, aunque peca un poquito de saturación y de gustarse, pero bueno, supongo que entra dentro de los gustos personales. Y también de noche el resultado está guay, lo estaréis viendo. He hecho fotografías en todas las condiciones posibles y con el sensor principal yo sinceramente creo que no tengo muchas quejas, si bien no es el mejor del mercado. El gran angular, en cambio, para mí es el peor de los tres sensores principales de la parte trasera, porque sí que las fotos están bien, con buenas condiciones de luz, ¿vale? Tenemos buen resultado, pero a la que perdemos condiciones de luz óptima, mejor dicho, y de noche sobre todo, vemos cómo empieza a aparecer el ruido, empieza a aparecer la distorsión y sobre todo perdemos detalle. Aún así el gran angular es aceptable, ¿de acuerdo? Aunque por este precio se le podría pedir el mejor de mercado, pero entiendo que es un plegable y la cosa cambia. Pero con el zoom he tenido buen sabor de boca. Tenemos un zoom 3x que para mí es la distancia perfecta porque nos permite hacer fotografías de arquitectura y aunque no brilla por ser el mejor, sí que con buenas condiciones de luz tenemos un buen zoom. Estaréis viendo fotografías que están muy bien, buen nivel de detalle, etc. Sí que de noche es quizás peor, se nota que es un sensor de peor calidad, pero en general me ha gustado, así que bravo por la fotografía en general, aunque se queda por debajo de otros rivales que son incluso más baratos. ¿Y qué pasa con el apartado del selfie? Pues tenemos un selfie testimonial que es el de dentro, el de la pantalla grande, que está bajo la pantalla por si no te habías dado cuenta, 4 megapíxeles, que es testimonial, yo no lo usaría porque el resultado es lamentable, pero luego tenemos otro de 10 megapíxeles en la parte frontal que me ha gustado mucho y que he usado más de lo que esperaba, porque realmente tenemos una fotografía muy buena, pero sobre todo me ha gustado mucho el vídeo, que es 4K 60 FPS. De hecho, te voy a dejar una prueba para que observes cómo se ve y cómo se escucha. Bueno, vídeo en 4K 60 FPS con el Samsung Galaxy Z Fold 4, que estoy alucinando. Evidentemente está grabado con la cámara trasera y lo puedo ver en la pantalla de delante porque le puedo dar la vuelta. Es súper práctico. Ya lo veréis en la review. Cómo mola, cómo se ve, ¿eh? Aunque como ves, la gracia es que te hagas un selfie o te grabes vídeo utilizando las cámaras traseras y la pantalla frontal. Y lo bueno es que podéis verlo tan fácil y ya está, no tenéis que utilizar la cámara delantera para nada. Pero entiendo que, claro, cuando lo pliegas es mucho más cómodo coger el teléfono así y grabarte. Así que muy bien el apartado fotográfico y me encanta la versatilidad porque al ser un plegable podemos utilizar estas cámaras para grabar, evidentemente. Pero en el apartado del vídeo también tenemos buenas noticias porque tenemos hasta 8K 24 FPS, pero sobre todo me ha gustado mucho la calidad en 4K 60. Me ha sorprendido mucho la cámara frontal, como has visto, y la trasera también graba muy bien, aunque con el gran angular únicamente podemos grabar 4K 30. Para mí es un punto negativo porque por este precio, que menos que 4K 60. Pero está muy bien, es un vídeo de calidad, está muy bien estabilizado, así que bastante bien en el apartado del vídeo y de la fotografía de este Fold 4. Y antes de por fin pasar a las pantallas, hablemos del sonido muy rápido. Y si buscas un teléfono que se escuche muy bien, es una auténtica gozada. Tenemos un doble altavoz y al contar con más espacio en el cuerpo, tenemos un muy buen sonido. Tenemos Dolby Atmos, muy buena presencia de graves, muy buen volumen, así que es un teléfono fabuloso para consumir multimedia, aunque quizás no es 100% perfecto para consumir multimedia. Ahora me explico con la pantalla. ¿Qué review más larga me va a quedar? Pero es que hay mucho que hablar y venga, por fin, vamos con el apartado de las pantallas. Lo que más llama la atención de un plegable, evidentemente, lo que más efecto wow causa. Pero antes, yo te voy a pedir que le eches un vistazo a los nuevos fondos de pantalla que ya han salido, que ya los puedes adquirir. Tanto este que estás viendo de los hexágonos, que está muy chulo y lo tenéis en varios colores, como el del arcoíris que has estado viendo en toda la review. Los tienes en la descripción. Yo creo que es una buena manera de contribuir con el canal y aparte tiene fondos de pantalla que no tiene nadie. Así que échale un vistazo que pueden estar muy bien. Pero vamos con las dos pantallas de este plegable y te voy a decir para qué sirve cada una y cuál ha sido mi experiencia sobre todo. La exterior tenemos 6,2 pulgadas, resolución HD+, esto quizá te sorprende, tecnología AMOLED 120 Hz y un formato que se te va a la castaña porque es 23,1 novenos. Sí, es un formato ultra panorámico. Si Sony te parecía panorámico, esto ya es un abuso,
pero ahora te comento sus bondades. La pantalla interior es de 7,6 pulgadas, esta es la buena, la que me ha gustado. También es AMOLED Infinity Flex, es la tecnología, básicamente que se dobla, y tenemos una resolución de 2176 x 1812 en un formato 21,618. Un formato un tanto raro, y luego tenemos también 120 Hz. Te lo voy a traducir en experiencia real, que es lo que te he prometido en este vídeo. La pantalla exterior me ha sorprendido porque se ve muy bien pese a ser HD. No he echado en falta en ningún momento más resolución. No sé si es por el formato, lo han hecho muy bien. Es una pantalla que se ve muy bien, que es 120 Hz y que es perfectamente usable. Es más, si quisieras utilizar el teléfono plegable todo el día con la pantalla exterior, podrías hacerlo perfectamente. Eso sí, si quieres consumir multimedia, ya las cosas cambian porque al ser una pantalla tan panorámica, el crop que tenemos que hacer en los vídeos para que se vea pantalla completa es salvaje. Perdemos muchísima información, salvo que haya un vídeo que esté optimizado en 21/9, por ejemplo. Pero bueno, en general la pantalla esta mola mucho y la sensación esta de que sea tan estrecha me ha gustado porque no dificulta tanto el escribir ni nada de eso, no he tenido problema. Tenéis que estar 2 o 3 días para acostumbraros, pero luego no hay dificultad. Y la pantalla interna sin duda es la mejor, es por la que realmente te tienes que comprar este teléfono. El pliegue, que te lo estarías preguntando seguramente, sí, se nota bastante cuando pasamos el dedo. No me ha parecido algo para no comprar este teléfono, pero es peor que otros rivales como Oppo, por ejemplo. Y se nota a la vista si tenemos, por ejemplo, fondos blancos o si ponemos al trasluz el teléfono. Pero oye, en el día a día de verdad que esto es como el notch en el MacBook Pro de Apple. No es algo que te dificulte el día a día y solo sabes que está ahí si te esfuerzas por mirarlo. Pero esta pantalla, que ya me estoy liando mucho, también es de mucha calidad. Me ha gustado muchísimo cómo se ve. Eso sí, esto es una reflexión que yo he tenido en base al uso de las dos pantallas. Ninguna de las dos está pensada 100% para una experiencia multimedia perfecta. Y me explico. La exterior ya te he contado que hace el crop con los vídeos, si quieres en pantalla completa, pero con la interior también pasa lo mismo. Ya sabéis que os salen las dos franjas negras arriba y abajo, y si queréis aprovechar toda la pantalla tenéis que hacer crop en el vídeo. Y esto evidentemente hace que se pierda información. Sin embargo, esta pantalla grande, al ser un formato bastante cuadrado, es perfecta para la productividad, para multiventana, para hacer 2 o 3 cosas a la vez, para documentos, para navegar. Esto es muy guay. Así que yo creo que Samsung ha intentado encontrar este equilibrio entre productividad y consumo multimedia, pero lo que está claro es que mola mucho y que tener dos pantallas te da muchísima flexibilidad, nunca mejor dicho. Pero llega el momento de la verdad, lo que te he prometido, mi conclusión: ¿merece la pena tener un móvil plegable hoy en día o mejor un teléfono tradicional? Pues bueno, lo primero que debes saber, lo voy a cerrar otra vez porque me da mucho placer, es que el precio actualmente en el mercado, te lo voy a dejar el enlace a Amazon en la descripción, es de unos 1.300 euros, ¿de acuerdo? Recordamos que este teléfono salió por 1.800 euros, un teléfono carísimo y lo sigue siendo, pero ha bajado considerablemente del precio. Entiendo que de momento los plegables van así muy caros, así que el tema del precio no lo voy a juzgar igual que un gama alta normal que no es plegable, porque son conceptos distintos. Pero a ver, yo te voy a ser sincero, mi experiencia con el Galaxy Z Fold 4 ha sido muy buena, ha sido un poco rara al principio porque te tienes que acostumbrar, pero hoy en día, si te soy totalmente sincero, no volvería a un móvil normal. Y fíjate que hay bastantes sacrificios. Por ejemplo, el peso y el grosor es algo que no a todo el mundo le va a gustar. A mí no me ha supuesto un problema, si bien al principio chocaba un poco. Hay un único apartado negativo que ya te he comentado antes, que para mí le lastra mucho, que es la carga rápida. La autonomía es regulera, pero la carga rápida es peor, y sinceramente lo único que me echa un poco para atrás de este teléfono. Pero luego me ha gustado mucho que en el día a día tenga una pantalla normal más o menos para el uso de redes sociales, etcétera, etcétera, y después para jugar, para consumir multimedia y demás, pueda tener esta pantalla gigante que mola tanto. Y eso me ha molado, porque de un plumazo elimina un dispositivo de mi vida, que es la tablet. No necesito llevarme una tablet, si quiero más pantalla puede ser, pero con este tamaño creo que lo he notado y mola mucho. Estaré más tiempo con este plegable, no sé cuánto más, no sé cuándo me lo quitará Samsung, pero si quieres hago otro vídeo más adelante con la experiencia de varios meses con un plegable, pero de momento ya te digo que no me lo voy a cambiar, salvo algún producto que tiene que llegar próximamente. Si quieres comprarte un plegable, debes saber qué concepto de teléfono es. Debes saber que vas a renunciar a autonomía, que vas a renunciar a ligereza, que vas a renunciar a delgadez, pero que vas a ganar otras cosas como pantalla más grande, versatilidad, la opción de hacerte fotos y vídeos con las cámaras traseras, en fin. Dime qué opinas, si hoy en día te comprarías un plegable si el dinero no fuese un problema, y gracias por aguantarme durante todo este ratazo porque la review ha sido muy larga. Déjate por aquí
aquí más visualizaciones de los vídeos, clica por aquí que tienes más vídeos que te van a interesar y nos vemos próximamente. ¡Chao!